Uno. Bueno, yo soy el padre Raúl Jordán Balanta, soy colombiano, pertenezco a la diócesis de Palmira, voy para 6 años de ordenado sacerdote para trabajar en esta misma diócesis. Actualmente desempeño mi servicio pastoral como capellán de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la que también colaboro como docente, y trabajo como adscrito en la parroquia Nuestra Señora del Rosario del Palmar de la diócesis de Palmira, la catedral. Bueno, mi testimonio de vida o de encuentro con Jesucristo se da después ya de la adolescencia, en mi juventud avanzada, por decirlo de una forma. Yo nací en el seno de una familia católica. Mi madre y mis padres son católicos. Yo soy el cuarto de 6 hermanos, y dentro de mi juventud, mis primeros momentos de mi vida, estuve muy influenciado pues precisamente por la formación cristiano-católica de mi familia, pero no tenía presupuestado ni vislumbraba constantes vocacionales hacia la vida presbiteral. Por el contrario, traté de llevar una vida, como podrías decirlo, común, como lo que hacen los jóvenes. Sabía que Dios existía y respetaba muchísimo su presencia, pero no era un católico acérrimo. Tal vez iba a la Eucaristía cuando mi madre me lo mandaba, me lo exigía, pero tampoco lo hacía por convicción personal. Dentro del tiempo de mi juventud, yo estuve con un grupo de jóvenes del pueblo, donde compartimos muchas cosas, y una de esas cosas fue la inquietud por la reflexión, y llegué a estar muy cerca pues de tener otro tipo de conocimientos filosóficos, existencialistas, donde dejaban un poco al margen una verdadera o auténtica experiencia cristiana. Siempre aprendí de mi padre lo que es la independencia, a trabajar, a sostenerme por mis propios medios. Eso hizo que desde el colegio, estamos hablando de grado octavo, noveno, y en mis vacaciones yo trabajaba para conseguir mis cosas, y empecé a vivir dentro también de las dinámicas de trabajo, y alternaba por supuesto con el estudio. Poco a poco pues fui creciendo y avanzando en este tipo de dinámicas. Vivíamos en el campo, campesinos, y nos tocaba hacer labores de campo, lo que era las labores de campo, lo que era el estudio y lo que era el trabajo, pues para tener lo que nosotros queríamos o lo que yo quería. Desde muy pequeño hice esas cosas de trabajo. Pero nunca me imaginé o pensé de que el Señor me estuviera llamando para un ministerio tan excelso y tan sublime como es el orden sacerdotal. ¿Cómo empieza la historia? Mi primera vocación o inclinación que yo consideré fundamental fue la vida militar. Y uno de los grandes sueños míos era poder llegar a las filas del ejército de mi país, de Colombia. Aspecto que logré y que satisfactoriamente me fui a prestar mi servicio militar en 1994, terminando mi bachillerato. En el ejército la meta era seguir avanzando y seguir en las filas del ejército. Tuve un excelente desempeño como soldado, fui el segundo mejor soldado de mi unidad. Eso hizo que fuera reconocido a través de un curso como dragoniante, en el cual hice el segundo mejor puesto de dragoniante. Fui avanzando poco a poco, y al final de mi vida militar o al final del servicio militar terminé como oficial de las reservas del ejército del arma de caballería. Fue tanta la emoción o tanto lo importante de esto que aún recuerdo inclusive el decreto del ascenso que tuve, que es el 7370 del 94, a través del brigadier general Orlando Salazar Gil. Hasta entonces yo sentía que era eso, la vida militar, tener grado militar y poder hacer algo por el país. Pero los planes de Dios eran otros. Y tuve que dejar esa experiencia pues en mi casa. Mi madre, a la que amo con todo el alma, no gustaba mucho de este tipo de cosas por las circunstancias de mi país y por lo que ocurría para entonces en mi patria. Estoy hablando del 94 al 95, muertes, generales que morían. Murió el general Carlos Julio Gil Coronado, murieron muchos militares, y mi mamá pues como madre sufrió muchísimo y padeció esto como ninguna otra. Eso hizo que al terminar la vida militar yo decidiera irme a mi pueblo nuevamente. Fue algo muy duro, porque yo de tener grado militar y de dar órdenes pasé a trabajar en un parqueadero, a cuidar carros. Estoy hablando de 1995. Y a la vez empecé a estudiar, a hacer un curso de sistema en un instituto de mi pueblo.
Y yo pagaba el curso de sistemas, mi madre al comienzo me ayudó muchísimo, pero yo después lo pagaba a través de los carros que cuidaba. Como anécdota, dentro de la cuidada de los carros, un día se robaron una motocicleta y un automóvil y eso fue desesperante porque si no tenía pues para comprar el mío, mucho menos para comprar el de otro. Y eso tocó ir a la alcaldía y es algo muy complejo. Ahorita lo cuento con alegría, pero en esa época fue muy dura, sobre todo porque yo estaba golpeado por haber renunciado a mi vida militar y segundo porque no sabía cómo sortear eso. En ese vaivén de las cosas, de no tener nada definido hasta entonces, de pensar que iba a ser sacerdote para nada. Pero entonces un amigo mío, con el que crecí gran parte de mi tiempo, apareció que él había entrado al preseminario. Y yo, disgustado por ese tipo de actitudes, porque yo no podía entender cómo alguien podía querer ser cura cuando nunca ni dio luces ni sombras de nada de eso. Ya me había ocurrido a mí una experiencia fuerte en lo que llamo los cursillos de cristiandad. Esto también es otra cosa de las anécdotas importantes de mi proceso, porque mi familia empezó a ir a los cursillos de cristiandad y el padre Raúl no había ido. Entonces a alguien se le ocurrió de que yo tenía que ir a los cursillos de cristiandad por el simple hecho de que era la ovejita negra de la casa y no había ido. Al final yo, por darles gusto a ellos, me fui a un cursillo de cristiandad, como quien dice, ya no me molesten más, y me fui a quitármelos de encima, y resulta que nunca me los pude quitar de encima, porque después de ese cursillo lo que hizo Jesús fue metérseme encima y ya no pude despegármelo, se me pegó en el alma. Empezó a ocurrir algo, a pesar de que yo no tenía una conversión clara, pero al menos se generó una inquietud por tomarme muy en serio la vida de Cristo. Aún así, a pesar de esa experiencia, ya cuento nuevamente lo que me pasó con mi amigo que entró al preseminario, y yo, para disuadir a mi amigo de que no siguiera en el proceso, me voy a acompañarlo a donde él hacía preseminario para criticar lo que él hacía, para cuestionar que eso estaba mal, para mostrarle, decirle que ese no es el camino, mira que hay muchachas bonitas, todo lo que uno podía pensar en ese momento, pero en el fondo yo sentía como que le tenía envidia. Viví con él llevándole al preseminario, yendo con él al preseminario. Cuando menos me di cuenta estaba yo involucrado en el preseminario y había que presentarse al Seminario Mayor de Cali, y yo dije, pues yo qué hago, yo voy a acompañar a usted. Pues, terminó yendo casi un año al preseminario. Eso hizo que al final yo me presentara al seminario por motivación del padre Gustavo Izaza, que era el coordinador del preseminario para entonces. Entonces decidí presentarme al seminario, pero sin entender nada. Entro a la entrevista, hago la entrevista en el seminario, y a mi amigo y a mí nos dijeron que estábamos aceptados al seminario, pero yo decía, pero yo ahora qué voy a hacer si es que yo no tenía pensado esto. Pero fue tan fuerte de que después, a través del mismo cursillo, a través de los amigos, me fui dando cuenta que el Señor me estaba haciendo un llamado directo y penetrante, y directo y sin anestesia, como decimos en mi país, como que me hubiera dejado pensar, pero son cosas que Dios se te atraviesa, te llama a cualquier momento y te pone a pensar de otra manera. ¿Qué sucedió entonces? Entonces ya empezó a ser fuerte la experiencia, ya sentí como que ya me estaba gritando en el oído, ya como que se estaba viendo algo muy desesperante decirle que no. Yo tenía una novia de 4 años y medio a la que amaba muchísimo. Y ha sido tan fuerte esta experiencia que yo no la planeé, nunca la planeé, que al final terminé con mi novia, 4 años y medio de noviazgo, con vistas de matrimonio. Dejé mi trabajo, que era donde yo tenía sustento de lo que como joven me podía dar muchos gustos. Y así, sin entender muchas cosas, llegué al seminario. Ahora, como anécdota curiosa es que mi amigo, el que empezó el preseminario antes que yo, faltando una semana, dijo no entro. Y yo dije, pero ¿cómo así? Pues, yo fui por vos, y al final dijo, no, es que yo no voy a entrar. Y se retiró, y yo dije, no, pues que yo en el fondo quiero vivir la experiencia. Y entré. Y después de entrar al seminario, tuve un año muy difícil, pues haber dejado la novia, no voy a decir uno que entró con alegría, pero entré con muchas confusiones, con muchas dudas, pero aún así el tiempo fue pasando y empecé a darme cuenta que realmente el Señor me estaba llamando para algo en la iglesia. Y así pasaron muchos años en el seminario, y a pesar de que no la tenía tan clara, lo digo no con orgullo, de que no siempre de seminarista la tenía clara, tenía confusiones, me imaginé otra cosa, como le pudo haber pasado a San Vicente de Paúl, que entró por Lanes y salió trasquilado. Pues a mí me pasó algo parecido. Y mis hermanos, eso es como a grandes rasgos de lo que yo podría sintetizar mi vida vocacional. Hay muchas cosas más que podría decir. Voy para 6 años de ordenado, y tampoco esto lo digo con orgullo, pero aproximadamente hace unos 4 años larguitos
empecé un proceso de conversión personal más intenso de lo que ya traía. Y eso ha hecho que hoy, profundamente, con toda la convicción del universo, me siento muy, pero muy enamorado de Jesucristo. Y eso hace que Él me lleve y me traiga por donde Él quiera. He tenido la oportunidad pues de compartir experiencias con otros hermanos y con cada uno de ustedes dentro de esta comunidad, y me siento muy orgulloso. Y trato ahorita, se me ha facilitado todo porque anteriormente yo era muy nervioso para hablar en público. Una cosa horrible, yo nunca me imaginaba ni hablando en público, pero terrible. Y resulta que Él me ha dado todo. Y entendí que para hablar en público no necesito creatividad. Lo único que necesito es contar mi experiencia, y la experiencia mía es de amor de Dios. Y hoy, si volviera a nacer y me dan la oportunidad mucho antes de conocer a Jesucristo, volvería y tomaría la decisión de ser sacerdote, y tal vez un poco más joven de la decisión que tomé. Esta es mi historia.